una muchacha inmadura, me ha hecho mucho daño, nos ha hecho mucho daño. Cuando digo perder, mi papá lo único que pueden hablar de él es que le gustaban las mujeres. Ella me engañó, me sacó del país, estaba en Washington, D.C. Ruby Pérez no llevaba ni una semana bajo tierra cuando la tormenta mediática comenzó a arrasar con todo a su paso. Lo que parecía una despedida respetuosa a uno de los grandes del merengue, se convirtió en un campo minado de traiciones, secretos, herencias disputadas y verdades que muchos preferían no escuchar. Su hija mayor, Zulinka Pérez, fue quien encendió la mecha, al hablar sin filtros, con el corazón en la mano y la dignidad de su madre como bandera. En un país donde los ídolos a menudo son mitificados hasta convertirlos en santos populares, Zulinka decidió romper con esa costumbre. Mi padre fue un grande, pero también fue un hombre, con todas sus fallas y secretos, declaró en una entrevista televisiva que recorrió todas las redes sociales. No tardaron en llegar los comentarios divididos. Algunos la acusaron de oportunista, otros la aplaudieron por su valentía. Pero lo que ninguno pudo ignorar fue el contenido explosivo de sus revelaciones. Según Zulinka, Ruby tuvo 7 hijos, 4 reconocidos oficialmente con su esposa de toda la vida, doña Inés Lizardo, y otros 3 frutos de relaciones extramatrimoniales. Eso no me lo contaron, lo viví. Lo supe cuando ya era tarde y el daño estaba hecho, afirmó. Uno de esos hijos, Ryan, vive en El Salvador y, según los rumores, fue mantenido durante años sin que el resto de la familia lo supiera. Otro, Ana Beatriz, fue presentada por Ruby en sus redes sociales con orgullo antes de su muerte, dejando en claro que, al menos con ella, había un vínculo visible. La madre de Ana Beatriz, Michelle Reynoso, diseñadora reconocida en el mundo del entretenimiento, fue una de las figuras más comentadas tras el velorio del artista. Su presencia, elegante pero firme, no pasó desapercibida. Se comportaba como si fuera la viuda oficial, recibiendo condolencias, acompañando a la familia de forma visible. Fue una falta de respeto. Mi madre, la verdadera compañera de mi padre por más de 4 décadas, estaba en silencio, con dignidad, mientras otras actuaban como si les tocara ese lugar por derecho, dijo Zulinka, visiblemente afectada. La situación se agravó cuando comenzaron a circular informaciones sobre la posible existencia de un testamento no oficial en el que Ruby habría dejado propiedades, cuentas bancarias y hasta derechos musicales a nombre de Ana Beatriz. Las sospechas se volvieron titulares, y lo que era un duelo familiar pasó a convertirse en un conflicto legal. Abogados comenzaron a movilizarse. Exparejas del artista reaparecieron. Nuevos hijos, hasta ahora desconocidos, comenzaron a reclamar espacio y reconocimiento. Zulinka, lejos de huir de la controversia, se mantuvo firme. No tengo miedo de lo que venga. Lo que estoy diciendo lo viví. Mi madre lo vivió. No vamos a dejar que borren nuestra historia ni que se glorifique una versión incompleta de mi padre solo porque ahora está muerto. Los medios, como era de esperarse, no tardaron en convertir la tragedia en espectáculo. Programas de entretenimiento, paneles de opinión, y hasta noticieros formales comenzaron a tratar el tema. La imagen de Ruby pasó de ser la de un ídolo intocable, a la de un hombre de carne y hueso, con romances paralelos, hijos no reconocidos y decisiones que ahora sus herederos deben enfrentar. Uno de los puntos más comentados fue la revelación de que Ruby, en sus últimos años, cobraba un salario fijo en el Jet Set, como si fuera parte de la planilla regular del local. No lo hacía por dinero. Lo hacía por sus músicos. Porque el dueño decía que no podía pagarle lo que valía, y mi padre, por lealtad, aceptaba, contó Zulinka. Ese dato remeció la opinión pública. ¿Cómo era posible que una figura como Ruby, con decenas de discos y giras internacionales, aceptara condiciones tan bajas? El drama alcanzó su punto máximo cuando Zulinka anunció que demandaría al propietario del Jet Set, Antonio Espaillat, por negligencia. Esa noche, el techo del local colapsó en pleno show, dejando varias víctimas fatales, entre ellas Ruby Pérez. Ese lugar ya había mostrado signos de deterioro. Polvo, grietas, vibraciones extrañas. Nadie hizo nada. Nadie detuvo la música. Y ahora mi padre está muerto. La investigación posterior reveló que, efectivamente, existían reportes técnicos que advertían sobre fallas estructurales. Pero el local seguía operando. Se priorizó el negocio. Se ignoró el riesgo. Y el resultado fue trágico. Entre las irregularidades denunciadas, se encontró que una de las salidas de emergencia estaba cerrada con candado la noche del colapso. Esa discoteca se volvió una trampa mortal. No quiero venganza,
quiero justicia, afirmó Zulinka. En medio del torbellino emocional y mediático, Zulinka confirmó que continuará el legado artístico de su padre. La orquesta pasará a llamarse Los Hijos de Ruby. Sin embargo, la gran interrogante es si Ana Beatriz formará parte de esta nueva etapa. Algunos familiares dicen que sí. Otros, que no. La decisión está rodeada de tensiones, resentimientos y diferencias que aún no han sanado. Y mientras el público intenta entender qué parte de esta historia es verdadera, Zulinka cierra con una frase que lo resume todo: mi padre no fue perfecto, pero fue nuestro. Y su historia no puede ser contada solo por quienes aparecen cuando ya no está. El conflicto por la herencia de Ruby Pérez es mucho más que una batalla por bienes materiales. Es la lucha por el derecho a contar su verdad. Por darle voz a una familia que por años cayó. Y por dejar claro que, a veces, el precio de la fama es el silencio, pero el de la dignidad es hablar aunque duela. La segunda parte de esta historia comienza en el punto donde las versiones contradicen todo lo que se creía cierto. Varios músicos de la orquesta original han comenzado a hablar. Algunos lo hacen desde el respeto, otros con evidente molestia. Denuncian que, durante años, las decisiones que Ruby tomaba respecto a su entorno artístico estaban influenciadas por presiones externas, sobre todo por relaciones sentimentales que interferían directamente en la logística de las giras, la selección de repertorio y hasta los pagos de salarios. Un exbajista que trabajó con Ruby durante más de 15 años y que ha preferido mantenerse en el anonimato, comentó que en varias ocasiones la misma Michelle Reynoso intervenía en la programación de los shows. Ella tenía influencia. Se notaba. Había semanas en las que Ruby estaba distante, y cuando eso pasaba, sabíamos que alguien de su entorno personal estaba tomando decisiones en su lugar. La situación escaló aún más cuando aparecieron declaraciones cruzadas entre hijos biológicos confirmados y presuntos herederos. 2 nuevos nombres salieron a la luz, ambos hombres que aseguran tener pruebas de ADN que los vinculan directamente con Ruby Pérez. Uno de ellos, residente en Santiago, presentó documentos en una oficina legal para solicitar su inclusión en el proceso de partición de bienes. Yo no busco fama, solo quiero lo que por ley me corresponde, dijo en una entrevista radial. Zulinka respondió con firmeza ante estas nuevas alegaciones: es muy fácil aparecer cuando ya todo está perdido. Mi padre no era perfecto, pero no era desordenado. Si estos supuestos hijos tienen pruebas reales, que hablen con documentos, no con titulares. Mientras tanto, la orquesta Los Hijos de Ruby comenzó sus primeros ensayos bajo la dirección de Zulinka. La idea es mantener viva la esencia del legado de su padre, pero también ofrecer espacio para un nuevo enfoque. Sin embargo, la tensión se respira en cada sala de ensayo. Algunos músicos que trabajaron por años con Ruby sienten que no han sido considerados en esta nueva etapa. Otros, directamente, acusan a Zulinka de utilizar el nombre de su padre para ganar protagonismo mediático. Uno de los coristas originales, Pedro Vargas, comentó: yo quiero seguir cantando los temas de Ruby porque crecí con ellos, pero me duele que todo se esté politizando. Ya no se trata de música, sino de un pulso de poder entre hermanos, exparejas y abogados. Las tensiones también han alcanzado a la sociedad civil. Grupos de fans se han dividido. Hay quienes apoyan firmemente a Zulinka y su cruzada por reivindicar la figura de su madre. Otros critican su actitud, asegurando que debió esperar más tiempo antes de sacar estos asuntos a la opinión pública. La discusión ha llegado incluso a foros de opinión política y cultural, donde se debaten los límites entre la vida pública de una figura icónica y el derecho a la privacidad de su familia. Mientras todo esto ocurre, una periodista de investigación asegura estar preparando un documental con material inédito sobre la vida de Ruby Pérez. Según sus propias palabras, el proyecto incluirá entrevistas con extrabajadores, amigos cercanos, figuras del entretenimiento y hasta con personas que afirman haber sido amantes del artista. Es hora de conocer a Ruby desde todos sus lados. La celebración de 15 años de una hija suya. ¿En cuándo salió esos 15 años? Diablo, ¿por qué la gente es tan envidiosa? Todos los grupos de WhatsApp, Todo el que no puede hacer algo. Lo que se llama vergüenza. Con razón, la hija tuvo que hablar antes de tiempo. Me parece, según veo, creo que esto tiene audio, dígame si tiene audio o no, que ella está como dirigiendo. No solo el de la voz poderosa, sino también el del hombre, el padre, el compañero, el humano, explicó. Lo que comenzó como una tragedia está mutando en una narrativa nacional. La historia de Ruby Pérez ha dejado de pertenecer solo a su familia. Ahora es parte de un debate mayor sobre la verdad, la memoria y el precio de la fama.
Y como dijo Zulinka en uno de sus mensajes más virales, no quiero que recuerden a mi padre solo por cómo murió. Quiero que entiendan por qué su historia sigue viva. Conforme las denuncias fueron ganando tracción, también se activaron los mecanismos judiciales. La Fiscalía General de la República, presionada por la opinión pública y las pruebas presentadas por los abogados de la familia Pérez, inició una investigación formal contra los administradores del Jet Set. Las primeras pesquisas revelaron que el local había operado durante años sin cumplir con inspecciones estructurales obligatorias. Una auditoría interna confirmó que el último informe técnico data de hace 5 años y que había sido manipulado para evitar una clausura definitiva. Una comisión del Ministerio de Obras Públicas visitó el lugar una semana después del derrumbe y encontró fallas de cimentación, grietas en vigas maestras, humedad crónica y evidencia de alteración en los sistemas de ventilación que, según expertos, comprometieron toda la estructura. El informe preliminar fue demoledor. Lo que ocurrió no fue un accidente. Fue el resultado de una cadena de negligencias, omisiones y decisiones administrativas que antepusieron los ingresos económicos por encima de la vida de quienes trabajaban y asistían a ese lugar. Las redes sociales hicieron su parte. En Twitter, el hashtag #Justicia para Ruby fue tendencia durante 4 días consecutivos. Videos de antiguos conciertos, declaraciones de Zulinka, entrevistas con excolaboradores y recopilaciones de momentos personales del artista circularon con fuerza. Cuentas anónimas comenzaron a divulgar capturas de supuestos correos internos entre el personal directivo del Jet Set y funcionarios municipales, donde se discutía el favor de retrasar inspecciones. Influencers y celebridades del país se sumaron a la discusión. La cantante Mili Quesada expresó su dolor en una publicación viral donde afirmó: Ruby fue mi compañero en el escenario y en la vida. No merecía ese final. Merecía un retiro con honor, no una tumba causada por abandono institucional. Por su parte, el reconocido cronista de espectáculos Joseph Cáceres criticó a la prensa por haber romantizado el lugar a pesar de denuncias anteriores. El Jet Set no era un templo de la música, era una ruina maquillada. Mientras tanto, el eco del caso cruzó fronteras. En Miami, Univision preparó un especial de 1 hora titulado Ruby Pérez, la caída del ídolo, que incluyó testimonios de amigos del artista, compañeros de industria y expertos en construcción que analizaron el siniestro. En España, el diario El País dedicó una columna a la dimensión simbólica de la muerte de Ruby. Su voz cayó bajo los escombros del mismo país que lo aplaudió, pero no supo cuidarlo. La presión mediática y social derivó en acciones concretas. El gobierno anunció la creación de una Mesa Nacional de Fiscalización de Espacios Culturales para revisar el estado estructural de todos los locales de entretenimiento del país. Por su parte, el Ayuntamiento del Distrito Nacional clausuró 3 discotecas y notificó a una docena más por fallas graves en infraestructura. Zulinka, por su parte, no bajó el tono. Reiteró que la demanda contra los responsables continuará sin descanso. Esto no se trata solo de mi padre. Esto se trata de evitar que otros artistas, trabajadores, técnicos y hasta el público sigan arriesgando la vida por culpa de un sistema que premia el descuido. En los tribunales, el proceso apenas empieza. La defensa de los administradores del Jet Set argumenta que el colapso fue causado por una falla puntual imprevisible, pero los informes técnicos, los testimonios y las denuncias previas están debilitando esa versión. La opinión pública, por ahora, está claramente del lado de Zulinka. Y aunque Ruby Pérez ya no está físicamente, su nombre sigue resonando. Ya no solo en estaciones de radio o en las notas altas de un merengue inolvidable, sino en salones de justicia, redes sociales, despachos de gobierno y corazones divididos. La historia continúa, y el eco de su voz ahora también canta por verdad, por memoria y por justicia. Todo lo que mi padre construyó, le costó sudor, sacrificios y decisiones que marcaron nuestras vidas para siempre. No pienso permitir que lo usen como botín. Ese legado, que tanto le costó, ahora me corresponde protegerlo y repartirlo con justicia, declaró Zulinka en una de sus entrevistas más compartidas. Su posición no se limita a lo material. Para ella, la herencia de Ruby no solo está compuesta por bienes inmuebles o cuentas bancarias. Lo más valioso que nos dejó son sus discos, su música, los derechos de autor, las composiciones, su historia grabada en el corazón del pueblo. Eso también es parte de su herencia, y también lo voy a cuidar. Zulinka ha manifestado que su objetivo no es acaparar el legado, sino garantizar que se reparta de manera equitativa. Quien tenga derecho, lo tendrá.
Pero quien aparezca ahora solo para reclamar un pedazo del nombre, sin haber estado en los momentos duros, no recibirá un centavo. En declaraciones más recientes, Zulinka fue aún más contundente: hubo mujeres que solo se acercaron a mi padre por su dinero. No me da miedo decirlo. Una en particular se presentó como una compañera de vida, pero lo que hizo fue manipularlo, aislarlo y aprovecharse de su generosidad. Y mientras ella vivía con lujos pagados por él, mi madre vivía con dignidad, en silencio. Zulinka se ha encargado de exponer lo que considera una verdad incómoda: que el hombre que fue admirado por su voz y talento también sufrió emocionalmente en sus relaciones personales. Mi papá no merecía eso. Tenía un corazón noble, y muchas veces confió en personas que solo querían una parte de su fortuna, no de su alma. Y al hablar de su madre, Zulinka no esconde el dolor acumulado. A mi mamá le hicieron daño. No solo él, sino también las mujeres que sabían perfectamente que él tenía un hogar, una familia. Y aún así, se metieron sin escrúpulos. Ella lo perdonó en silencio demasiadas veces. Y ahora quieren borrar todo eso como si no hubiera pasado. Como si ella no hubiera existido. Zulinka ha manifestado que su objetivo no es acaparar el legado, sino garantizar que se reparta de manera equitativa. Quien tenga derecho, lo tendrá. Pero quien aparezca ahora solo para reclamar un pedazo del nombre, sin haber estado en los momentos duros, no recibirá un centavo.